Señor, con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, esperanza y luz de las almas sinceras, te pedimos humildemente que concedas a nuestros corazones realizar una plegaria digna de ti y que siempre te glorifiquemos con la ofrenda de nuestras alabanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín. Mandó que sacaran fuera un momento a los apóstoles y dijo: Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo. Arrastrando detrás de sí gente del pueblo, también pereció, y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente os digo, no os metáis con estos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá, pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos, y os expondríais a luchar contra Dios. Le dieron la razón y, habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Aleluya, 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 no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, ¿pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron, solo los hombres eran unos 5000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiéndolo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos la primera lectura con los Hechos de los Apóstoles y nos aparece hoy este personaje, Gamaliel, un fariseo, y como fariseo, no un saduceo, como era el gran sacerdote. Los fariseos tenían, entre comillas, lo que era la buena fe de Israel, aunque Jesús tendrá algunas críticas durísimas contra muchos fariseos, por lo hipócritas que eran muchos, pero no quiere decir eso que hubiera gente de buena voluntad, incluso de buena fe. Y Gamaliel aparece como uno de estos grandes maestros de Israel, también reconocido así todavía hoy por los judíos, y que fue años después de esto, al menos así nos lo explican también los Hechos de los Apóstoles, el que fue el maestro también de San Pablo cuando era judío sin ser todavía cristiano. Y este Gamaliel, que ve las cosas más claras, se pone a defender a los apóstoles, no de forma directa, sino de forma indirecta. ¿Qué quiere decir de forma indirecta? No es que apoye de por sí lo que los apóstoles hacen, sino que quiere evitar que los castiguen y que los pongan en la cárcel. Y la idea es muy clara. Están esperando el Mesías. Varios se han presentado como Mesías y han sido falsos Mesías. Y si resulta que aquí Dios realmente está actuando en los apóstoles, pues si no son de Dios ya desaparecerán. Pero si son de Dios, nos ponemos contra Dios. Sería lo peor que podemos hacer. Y eso vale también para nuestra época y con tantos que hemos visto. Y al final convence un poco al Sanedrín, o sea, a estos jueces de Israel, y deciden dejarlos libres, aunque primero les dan, unos latigazos. Primero dice aquí que los azotan y les vuelven a prohibir hablar en nombre de Jesús y los sueltan. Y dice una cosa curiosa el texto, que nos tendría que hacer reflexionar, que es que ellos salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre se entiende el nombre de Jesús. Son ultrajados y contentos. Y aquí se entiende muy bien el Evangelio. Bienaventurados vosotros cuando os persigan, os insulten por mi nombre. Esa bienaventuranza que se cumple en los apóstoles y cada vez que se persigue a cada cristiano, bienaventurados. ¿Pero qué es lo que hacen los apóstoles? ¿Obedecer al Sanedrín? Pues no, porque se han metido donde no les toca. Ese Sanedrín no tiene ninguna autoridad sobre Dios, ni mucho menos. Así que primero hacen caso a Dios, antes que a los hombres, y más en las cosas de Dios.
Así dice que ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas y anunciando la buena noticia acerca del Mesías. Y la Iglesia así iba creciendo día a día en Jerusalén. Pasa lo mismo que en nuestro tiempo. Ya pueden prohibir que hablemos de Cristo, ya pueden prohibir a Cristo en la sociedad. La misión de la Iglesia es hacernos entender que solo hay un Señor, un solo Salvador, que es Cristo, que no nos salvarán ni los partidos, ni los políticos, ni nadie, porque al final todos nos hemos de confrontar con Cristo y al final es la vida eterna. De Él y de nuestra fidelidad a Él depende nuestra salvación, depende la vida eterna. Y el Evangelio es un Evangelio mucho más complejo de lo que parecería, así que lo vamos solo a dar algún pequeño detalle y basta. Es este Evangelio de San Juan en este momento, en el capítulo 6, que empieza así, con esta multiplicación de los panes y los peces. Es verdad que después lo explicará más adelante en el Evangelio, pero aquí se nos está hablando, aunque no lo parezca, y se nos habla a nivel profético de lo que es la Eucaristía. ¿Y por qué lo vemos? Primero porque hay una estructura que nos lo hace ver, pero después por la misma explicación del Evangelio más adelante. Dice que a Jesús lo seguía mucha gente, veía los signos que hacía con los enfermos, o sea, los milagros, los signos, la acción de Dios. Y dice que Jesús en la montaña se sentó allí con sus discípulos. El sentarse en medio de los discípulos era el signo de la enseñanza. Como sabéis muy bien, los que enseñan, los que enseñaban sentados. De allí los catedráticos, los que están sentados en la cátedra, en la silla. Y los rabinos siempre enseñaban sentados. Aquí representa esta enseñanza sobre la verdad de Dios. Y en lo que sería idealmente la misa, es esta primera parte de la misa, la enseñanza. Si os fijáis, el obispo, que es el catedrático por excelencia, el que enseña en nombre de Cristo, siempre enseña sentado. La predicación del obispo es sentada. La predicación de los curas de pie, aunque algún cura lo hace sentado, pero nos toca de pie. ¿Por qué? Porque nosotros los curas no somos los maestros en primera persona, sino que estamos puestos en nombre del obispo. Así que nosotros no somos los catedráticos, sino que es el obispo. El obispo enseña en nombre de Cristo y nos pide hacer lo mismo a nosotros, pero siendo el auténtico maestro en la diócesis el señor obispo. Y así lo hacemos los curas, predicamos de pie y hemos de predicar lo mismo que predica la Iglesia. No somos la autoridad nuestra personal para predicar lo que queramos, sino hemos de predicar lo que enseña Cristo y la Iglesia. Lo que enseña la Iglesia, especialmente por medio de los apóstoles y sus sucesores, los obispos. Pero hay otro detalle que nos va llevando hacia lo que es la misa, esta es lo que es la Eucaristía. Dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y entonces Jesús nos está recordando la Pascua. Y la Eucaristía se instaura en la gran Pascua, no la de los judíos, sino la de Jesús. La Pascua, donde por su pasión, muerte y resurrección, de forma especial instaura este gran sacramento, la Eucaristía, el sacramento del amor y de la adoración de Dios por medio de Cristo al mundo, su pasión, muerte y resurrección. Y entonces viene este pasaje. Esto no es la Eucaristía, todavía faltaría más, pero nos la recuerda y nos la prepara proféticamente. Ve estas 5.000 personas y entonces dice que ¿cómo compraremos pan para estos? Ya sabía lo que iba a hacer. Hombre, 200 denarios no bastarían. 200 denarios
Era bastante dinero, era el sueldo más o menos de una persona, unos 7 meses de sueldo de un trabajador normal, más o menos. 7, 8. Pues, ¿qué hacer? Y dice que había este chico que tiene estos 5 panes y 2 peces. Estos 5 panes y 2 peces que representarán a Cristo, el pescado. Qué curioso que en las representaciones de la última cena, donde se comió el cordero, muchas veces aparece el pescado. Y aparece el pescado precisamente reconociendo este texto, reconociendo la multiplicación de los panes y los peces como visión profética de la Eucaristía. Por eso nos pondrán ese pescado, y ese pescado que representará también a Cristo, y también el hecho de que los apóstoles con Cristo somos o serán pescadores de hombres. El pescado somos cada uno de nosotros también. Y entonces Jesús les hace sentar en la hierba, toma los panes, da la acción de gracias, los reparte. Cualquiera cristiano que oye esto recuerda la Eucaristía, cogió el pan, lo partió, lo bendijo y lo repartió, diciendo, aquí no lo dice, esto es mi cuerpo, porque eso ya será la Eucaristía, esto solo prepara la Eucaristía. Y esta Eucaristía que es Cristo mismo, que se da Él mismo, es Él el que se multiplica en cada altar, en cada misa, en cada Eucaristía. Cristo que se nos da como alimento a cada uno de nosotros. E igual que se hace en la misa, dice que después se recogen las sobras y se llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes. Un poco como diciendo también nosotros en la misa. Esos 12 canastos representan a los 12 apóstoles. Representan en el fondo el sagrario donde se recoge aquel pan que ha sobrado y que no se tira, y que servirá en el caso de la Eucaristía especialmente para cuando falte, y para llevarlo a los enfermos, y para ser adorado en el sagrario. Es Cristo mismo que se hace presente en ese pan es Cristo, muerto y resucitado por nosotros. La gente no ve aquí la Eucaristía, pero es esa profecía eucarística, pero sí ve el milagro. Nosotros vemos el milagro de la Eucaristía, esa presencia día a día hasta el fin del mundo en medio de su iglesia. Aquí la gente solo ve que ha comido, que el pan se ha multiplicado. Nosotros vemos a Cristo multiplicado en cada cristiano. Pero aquí, viendo este milagro, la gente quiere coger a Jesús, quiere hacerlo rey, hacerlo que el Mesías sea el Mesías rey para la liberación de los romanos. Pero eso no es lo que Jesús quiere, no es el plan de Dios. Muchas veces el plan de Dios no es el plan de los hombres. Por eso la Iglesia ha de estar siempre escrutando qué quiere de verdad Dios, dónde está la voluntad de Dios, y desligarla de la voluntad puramente humana, que no es lo que Dios quiere muchas veces. Dios nos va a salvar desde la humildad y salvarnos del pecado y de la muerte. No viene a salvarnos de los romanos, sino que con la conversión de cada hombre entonces cambiará también la sociedad, pero no desde el cambio solo de los que gobiernan, solo los cambios políticos, esos ya vendrán, pero lo que Dios quiere es el cambio personal de cada uno, que reconozca el amor de Dios, que viva del amor de Dios, y que Él por eso da la vida para salvarnos del pecado y de la muerte y abrirnos las puertas a la vida eterna. Oremos al Padre por la mediación de su Hijo Jesucristo, que vive para siempre intercediendo por nosotros. Por la Iglesia, para que anuncie con valentía en todo el mundo la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los gobernantes, para que abran sus ojos a la verdad y no se opongan a ella, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los que se preparan para recibir los sacramentos, por las comunidades cristianas, que sean conscientes
de su vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las víctimas y afectados por el coronavirus, por todo el personal médico y de enfermería, para que se obtenga lo más pronto posible el remedio para combatir esta pandemia. Que el Señor nos libre del miedo y nos infunda serenidad, esperanza y acreciente nuestra fe. Roguemos al Señor. Por los que pasan hambre, y sobre todo hambre de la Eucaristía, para que reciban el alimento necesario, fruto de la solidaridad de todos y de la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Vamos hoy. Y te pedimos, Padre, que participando en la Eucaristía memorial de la Pascua de Jesucristo, seamos dignos de participar un día en el banquete del reino glorioso por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba en tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna, y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Ángeles Romeu y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cristo nuestro Señor fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente
en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Llegamos con la oración del Papa a la Virgen en estas circunstancias. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de que tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y líbranos de todo pecado, Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con vosotros. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi.